La mañana del lunes 23 de agosto de 2010, una pequeña casa en el municipio de Pitalito, Colombia, permanecía en silencio absoluto, pero en su interior había una escena que nadie en la familia podía imaginar. En el suelo de la cocina yacía el cuerpo de una mujer joven, boca abajo, con la blusa empapada de sangre. Ella era Luz Estela García, madre de 3 hijas. ¿Quién fue capaz de asesinarla de manera tan brutal dentro de su propio hogar? En 1998, Luz Estela García tenía 17 años. Era una joven muy querida por quienes la rodeaban. Buena amiga, buena hija, sencilla, siempre con una sonrisa a flor de piel. Tenía un gusto especial por verse bien. Cuidaba su ropa, su peinado, su presencia. Era vanidosa en la medida justa, sin dejar de ser humilde. Le gustaba sentirse bien consigo misma, sin exageraciones. Luis Antonio Quilcue, conocido como Toño, tenía 23 años cuando sus caminos se cruzaron. Era un joven servicial, alguien que no dudaba en tender la mano. Su presencia generaba confianza y dejaba una buena impresión. Se conocieron en las calles del pueblo, en medio de la cotidianidad. Lo que empezó como una simpatía espontánea fue tomando forma de relación. En poco tiempo, hablaban de matrimonio. Sin embargo, antes de la boda, ocurrió un hecho que marcaría un antes y un después. Mientras caminaban juntos, Luz Estela saludó a un amigo con un beso en la mejilla, un gesto común en su entorno. Luis Antonio reaccionó con violencia, golpeando al joven en un arranque de celos desmedido. Luz Estela, enamorada, minimizó el episodio. Él pidió perdón y ella decidió seguir adelante. El matrimonio se celebró el 5 de diciembre de 1998, en una ceremonia católica sencilla. Ambos venían de entornos humildes, con poca educación formal y sin una profesión definida. Vivían al día, sin planes concretos. Poco después, en agosto de 1999, llegó el primer embarazo. La llegada del bebé los tomó sin preparación, pero con el instinto de seguir adelante. En busca de mejores oportunidades, en el año 2000 la pareja se trasladó desde La Plata hasta el municipio de Pitalito, en el Huila. Se decía que allí había más movimiento comercial y más posibilidades de ganarse la vida. Ya instalados en el nuevo pueblo, comenzaron a trabajar como vendedores. Luz Estela se mostró siempre activa y responsable. Pasó por distintos empleos, en un supermercado, en una tienda de compra-venta y finalmente en una mueblería. Además del trabajo fuera de casa, asumía el cuidado del hogar y de su hija. Poco después de haberse mudado a Pitalito con la esperanza de un futuro mejor, la familia de Luz Estela García, que seguía viviendo en La Plata, comenzó a recibir llamadas preocupantes. Al otro lado del teléfono, Luz Estela les compartía entre suspiros una verdad amarga. Se sentía agotada, sola, y cargando sobre sus hombros el peso de una vida que no era justa. En su casa no había mercado si ella no lo ponía. Luis Antonio no contribuía ni con lo básico. Con frecuencia, era su familia la que terminaba enviándole alimentos. En más de una ocasión, le dejaban apenas unos pocos pesos para que resolviera todas las comidas del día. Y aún así, ella hacía lo posible por estirar cada moneda, por sostener el hogar. A pesar de la tensión constante y la falta de apoyo, en 2001, Luz Estela quedó embarazada por segunda vez. Otra hija llegó al hogar, pero las dificultades económicas no eran lo único que la familia tenía que enfrentar. Luis Antonio no soportaba que su esposa trabajara, mucho menos que lo hiciera vestida y arreglada, como cualquier mujer que cuida su presentación. La incomodidad de él se transformaba en control. No toleraba que ella atendiera la puerta, ni que cruzara palabra con desconocidos. El ambiente se volvía más tenso cada vez que Luz Estela intentaba ejercer su independencia. Durante un tiempo, logró mantener un empleo. Fue la familia quien le consiguió el trabajo, precisamente para ayudarla a tener sus propios ingresos.
Estuvo ahí durante 3 años, hasta que el nacimiento de su hija menor, la segunda niña, la llevó a dejar el puesto para dedicarse al cuidado de la pequeña. No fue por presión directa, sino por la necesidad de priorizar a sus hijas frente a una situación que no le daba espacio para todo. En 2006, Luz Estela volvió a quedar embarazada. En octubre de ese año, nació su tercera hija, pero para entonces, los celos de Luis Antonio ya no se disimulaban. La situación se tornaba insostenible. La familia de Luz Estela recuerda que los maltratos comenzaron a escalar. Ya no se trataba solo de comentarios o restricciones. Había gritos, insultos y violencia física. Las niñas empezaron a presenciar lo que ocurría dentro de su casa. Los gritos, las palabras hirientes, los golpes. A veces, Luz Estela no podía ni salir. En agosto de 2007, ocurrió un hecho que marcó un antes y un después en la vida de Luz Estela García. Aquel mes, Luis Antonio Quilcue la agredió físicamente. La situación fue lo suficientemente grave como para que la policía interviniera y dejara constancia del incidente. Quienes conocieron de cerca lo ocurrido, recuerdan que Luis Antonio intentó minimizar lo sucedido. Hablaba de un forcejeo, como si fuese algo menor, algo que no merecía atención. Pero las mujeres que han vivido con miedo saben muy bien que la violencia no siempre llega en forma de golpes evidentes. A veces, se manifiesta en empujones, en gritos, en el control, en ese gesto de fuerza que busca intimidar sin dejar huellas visibles. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Durante el altercado, Luz Estela logró salir corriendo de la casa con su hija menor en brazos. Luis Antonio tomó a la hija mayor y se quedó. Ella corrió directo a pedir ayuda a las autoridades. La policía lo detuvo por unas horas, pero, según testigos, fue la misma Luz Estela quien pidió que lo dejaran en libertad. Su familia cree que no fue por amor ni por compasión, sino por miedo. El mismo miedo que muchas mujeres conocen. Ese que paraliza, que obliga a ceder, para evitar que todo empeore. Luis Antonio era un hombre celoso y autoritario. En casa, lo que él decía era ley. No aceptaba contradicciones ni independencia por parte de Luz Estela. Y aunque ella lo sabía, muchas veces callaba por el bienestar de sus hijas. Por amor a ellas, por no romper la idea de familia, soportaba. Después del episodio, vino la parte conocida por tantas otras mujeres, el arrepentimiento lleno de promesas. Flores, chocolates, cartas escritas a mano, palabras de disculpa, serenatas, canciones, obsequios. La estrategia era la misma de siempre: pedir perdón con gestos dulces que ocultaban la raíz amarga de su comportamiento. Por un tiempo, las aguas parecían calmarse, pero la tranquilidad era solo aparente. Como un líquido que hierve en silencio, los celos de Luis Antonio seguían creciendo. Con el tiempo, Luis Antonio dijo haber recibido rumores de una supuesta infidelidad. Según él, una mujer le contó que había visto a Luz Estela con otro hombre en actitud íntima. Aseguró también haber encontrado una libreta con corazones, notas y datos que, según su versión, confirmaban su sospecha. Aunque afirmaba tener nombres y documentos, nunca reveló detalles. En el pueblo de Pitalito, nadie confirmó nada. Lo que sí era evidente para quienes conocían la relación era el deterioro. Luz Estela decía estar cansada, vivir en medio de muchos problemas. Luis Antonio era excesivamente celoso. No aceptaba que ella se maquillara, se vistiera a su gusto, ni siquiera que sonriera demasiado. Durante los 3 años siguientes, la relación continuó marcada por el miedo, la pobreza, el maltrato y los celos. En 2010, durante una fiesta, todo volvió a evidenciarse. Ella evitaba bailar, incluso con él, para no provocar una reacción. Prefirió entrar a la habitación con sus hijas y quedarse allí. Más tarde, salió un momento, comió algo y volvió a entrar. Usó el internet para pasar el tiempo, evitando que las miradas o los comentarios generaran un nuevo conflicto. Mientras los invitados disfrutaban de la fiesta, Luz Estela García permanecía encerrada, asustada. Algunos familiares recuerdan haber escuchado sus gritos. Uno de ellos la vio claramente. Luis Antonio Quilcue
La sujetaba con fuerza. Las marcas en sus brazos eran visibles. Cuando le pidieron que la soltara, él se negó. Luis Antonio había sacado bruscamente a Luz Estela del cuarto y la arrastró hasta la cocina. En ese momento, llegó la madre de Luz Estela. También le exigió que la soltara, y al ver que no lo hacía, entró a la cocina para intervenir. Frente a la familia, Luz Estela le pidió a Luis Antonio que dijera en voz alta lo que minutos antes le había dicho en privado. Él, en lugar de responder, se quedó en silencio. Luego, como justificando su comportamiento, lanzó una acusación. La culpó de estar consiguiendo mozos por internet. El incidente no fue denunciado ni escaló legalmente, pero dejó una señal muy clara. La situación emocional de Luis Antonio estaba fuera de control. A partir de ese día, durante los primeros 8 meses del año 2010, la relación cayó en un deterioro constante. Las discusiones se hicieron más frecuentes y más intensas. Ya no se trataba solo de tensiones entre adultos. Sus hijas comenzaron a percibir todo. Las pequeñas notaban el cambio. Recordaban que sus padres antes se querían, pero ahora, por cualquier cosa, estallaban las peleas. Por celos, por sospechas, por desconfianza. Luis Antonio acusaba a Luz Estela de tener malas amistades, de tener a otro hombre, y cada señal, real o imaginada, era motivo de conflicto. Es domingo 22 de agosto de 2010. En la cabeza de Luz Estela García ronda un pensamiento. Quiere asistir, con sus hijas, a una pequeña fiesta infantil organizada por una amiga. Ella había avisado con anticipación a su esposo, pero Luis Antonio Quilcue se negó. No solo le prohibió salir a ella, también impidió que las niñas asistieran. Ese mismo día, Luz Estela trabajó. Compró un regalo para la niña homenajeada y regresó a casa. Al llegar, volvió a insistir, pero Luis Antonio no la dejó salir. Tampoco permitió que las hijas fueran a ningún sitio. A pesar de la negativa, hacia las 3 de la tarde Luz Estela decide salir sola, sin sus hijas. Según su familia, ella solo quería entregar el regalo y explicar que no podrían asistir. Desde el otro lado, Luis Antonio comenzó a llamarla, preguntando dónde estaba. Ella le respondió que se encontraba fuera, pero él insistía en saber su ubicación. La conversación terminó abruptamente. Luis Antonio llamó entonces a la madre de Luz Estela. Ella, consciente de los problemas entre la pareja, le pidió que la dejara tranquila, que no insistiera. La familia de Luz Estela descarta que ese día ella hubiera estado en una discoteca. Aseguran que salió únicamente a cumplir con la entrega del regalo. Mientras tanto, Luis Antonio se quedó en casa con las 3 niñas, sin dejarlas salir. Algunas personas, que prefirieron no hablar frente a cámaras, aseguran que esa tarde de domingo, Luz Estela estuvo en su casa, muy angustiada y aburrida. Según su madre, en esos momentos, Luz Estela expresaba su desesperación. Decía que no sabía qué hacer con su esposo, que tenía miedo, que se sentía atrapada. Ella no se iba porque él la retenía emocionalmente a través de sus hijas. Las 3 niñas se habían convertido en el principal recurso de chantaje para que Luz Estela no pudiera irse. Eran cerca de las 8 de la noche del domingo 22 de agosto de 2010, cuando la madre de Luz Estela García recibió una llamada de su hija. Sin saberlo, era la última vez que escucharía su voz. Luz Estela le contó que habían llegado a un acuerdo. Lo mejor era que Luis Antonio Quilcue se fuera de la casa. Su madre, preocupada, le pidió que actuara con precaución, que buscara ayuda por las vías legales, que hablara con el Instituto de Bienestar Familiar. Le insistió: «Ten cuidado. Ese señor no está bien». Mientras tanto, Luis Antonio, cada vez más alterado, no sabía qué hacer con la ausencia de su esposa. Decidió llamar a su suegra, en La Plata. Le pidió que se llevara a Luz Estela, que la acogiera en su casa, pero ella no fue. Él no entendía lo que podía pasar y, según sus propias palabras, no se sentía capaz de responder por lo que pudiera suceder. A las 10:30 de la noche, Luis Antonio llamó a su jefe. Le dijo que necesitaba permiso para el día siguiente porque planeaba ir a Bienestar Familiar
a denunciar lo que estaba ocurriendo. Su jefe le respondió que sí, que fuera. Luego, Luz Estela regresó a casa. Según Luis Antonio, llegó alterada. Él dijo que no discutió, pero sí se dio una conversación tensa. Él aseguraba que solo intentaba que ella tomara conciencia, que no necesitaba beber ni rodearse de otras personas si quería un cambio de vida. Todo lo que decía que era por las niñas. Las 3 hijas estaban presentes en esa discusión, ningún adulto más. Una de las hijas contó después lo ocurrido a Blanca, la hermana de Luz Estela. Según su relato, Luz Estela, cansada, le dijo a Luis Antonio que ya no más, que se fuera de la casa. Él se negó. Ante su negativa, ella tomó el teléfono y llamó a la policía. Luego salió de nuevo de la casa, pero no logró avanzar mucho. Estaba en sandalias y él la alcanzó. Luis Antonio la sujetó con fuerza del saco para impedir que se fuera. La arrastró de vuelta al interior. Las niñas lo vieron todo. Una de ellas dijo sentirse paralizada, sin saber qué hacer. Le gritaba a su padre que dejara de pelear. Aquella noche, Luis Antonio Quilpué y Luz Estela García durmieron con vida junto a sus 3 hijas. Tras la discusión, él le dijo que se acostara a dormir. Ella se recostó con la más pequeña. Todo parecía calmarse en apariencia. El lunes 23 de agosto de 2010 comenzó temprano, con el mal sabor de la pelea anterior. Quilpué y su esposa se despertaron, se bañaron y se arreglaron. Luz Estela lucía apagada, con el rostro caído, visiblemente aburrida y cansada. Como hacía religiosamente cada mañana, organizó a sus 3 pequeñas para ir a la escuela. Ese día, Quilpué decidió cambiar la rutina. La casa tenía un ambiente hostil, según recuerdan las niñas. Le pidió a Luz Estela las llaves de la moto para llevarlas al colegio. Ella dijo que no tenía las llaves. Esa circunstancia lo irritó aún más. Finalmente, ella le entregó las llaves. Quilpué, molesto, respondió que no iba a llevar esa moto y desamarró la cabulla para dirigirse al puerto. Las niñas notaron que su padre estaba realmente enojado. A las 6 de la mañana, Luis Antonio salió de la casa con las 2 hijas mayores para llevarlas a la escuela. Antes de regresar a casa, les dijo algo que aún recuerdan, que estuvieran tranquilas, que nada iba a pasar, que a las 10 de la mañana iría a hablar con la profesora. Era la primera vez que él mismo las llevaba al colegio, y también la primera vez que hacía una advertencia así. Al regresar a casa, Luz Estela le pidió que también llevara a la hija menor porque, según él, tenían que hablar. Quilpué salió con la niña pequeña. En ese breve lapso en que quedó sola, Luz Estela fue a la tienda cercana y realizó una llamada. Llamó a una amiga. Tenía miedo. Su amiga, preocupada, llamó a la policía. La patrulla pasó por el lugar, pero, al no ver nada que llamara la atención, se retiró. Solo Luis Antonio Quilpué y Luz Estela García saben con certeza qué ocurrió aquella mañana de agosto, alrededor de las 7:30. Lo que se conoce es la versión de Quilpué. Según su relato, él dejó a sus 2 hijas mayores en la escuela y regresó a su casa porque tenía una cita para hablar con su esposa. Luz Estela, dice él, le había pedido que conversaran. Al entrar por la puerta, asegura que ella lo comenzó a tratar mal verbalmente. Afirma que, en medio de la discusión, ella tomó el casco de la moto y se lo lanzó a la cabeza. Relata que ella lo sujetó del buzo y que, en ese momento, cogió un cuchillo de cocina. Quilpué sostiene que Luz Estela le tiró la primera puñalada al pecho. Dice que la herida le provocó abundante sangrado. Afirma que intentó defenderse cubriéndose con las manos y que, en ese forcejeo, recibió otra cortada que requirió 8 puntos externos y 8 internos. No hubo ningún testigo directo de lo que ocurrió aquella mañana dentro de la casa. La única versión disponible es la de Luis Antonio Quilpué, la cual la familia de Luz Estela considera falsa. Quilpué admite que en ese momento la sujetó por el cuello, la tiró al piso y forcejeó con ella. Sostiene que allí, en el suelo, le quitó el cuchillo y que, en un arranque de rabia, optó por actuar. Fue entonces cuando, según las autoridades,
Atacó a Luz Estela con el mismo cuchillo, clavándoselo varias veces en el pecho. Cuando se le preguntó cuántas puñaladas le dio, Quilqué respondió que no recordaba, que había dicho 3 o 4 en su declaración, pero no estaba seguro. A las 10 de la mañana, la escena del crimen mostraba una casa revuelta, como si hubiera habido un enfrentamiento o alguien buscando algo. Luz Estela García yacía sin vida en el piso, boca abajo, rodeada de manchas de sangre. Su ropa estaba impregnada, especialmente la blusa. El informe oficial señaló 4 heridas, 3 en la región del pecho y 1 en el cuello. Tras soltar el cuchillo, Quilqué tomó una hoja y escribió una nota. Cuiden a las niñas. Yo no quise las cosas así. Según familiares, Luz Estela estaba tendida en el suelo, como si hubiera intentado salir. La habían dejado encerrada. Cuando llegaron, encontraron señales extrañas. Quilqué se había cambiado de ropa, había tomado agua, y una piedra de moler estaba manchada de sangre. Con esa, según se dijo, había dañado el celular de Luz Estela. Para la familia, resultaba imposible entender por qué, si se trataba de defensa, el celular estaba destrozado. Para la familia de Luz Estela, lo que ocurrió fue planificado minuciosamente. Quilqué sostiene que, en ese momento, estaba perdido. Dice que pensó en sus hijas, que se cambió el pantalón y los zapatos, ya tenía la ropa lista y salió de la casa. El arma homicida no fue hallada. La información que tienen las autoridades es que el victimario salió con ella. Se fue en la moto de Luz Estela hasta donde estaban los padres de ella. Les dijo que recogieran a las niñas porque había hecho algo y desapareció. A las 10 de la mañana, tal como su padre había anticipado horas antes, las niñas fueron retiradas de su salón de clases para recibir la noticia. Su madre estaba en el hospital y acababa de morir. Su padre estaba desaparecido. Una de las hijas recuerda con miedo ese momento, pensando en no volver a tener a su madre a su lado. La policía de Pitalito fue alertada de inmediato sobre el crimen y la desaparición de Quilqué. El cuerpo de Luz Estela fue trasladado a medicina legal. El dictamen médico indicó 4 puñaladas en el pecho. 3 de ellas perforaron los pulmones. La cuarta afectó la arteria profunda, provocando una hemorragia fatal. Los médicos señalaron que, de haber recibido atención a tiempo, Luz Estela podría haber sobrevivido, pero fue dejada encerrada y sin auxilio. El día del crimen transcurrió sin noticias del responsable del brutal asesinato. Fue solo en la noche cuando la familia de Luz Estela García recibió información de la policía. A las 7 de la noche, Luis Antonio Quilqué se había entregado. Se presentó con una herida en el cuello y otras en la muñeca, argumentando que había sido producto de una riña entre él y su esposa, y que ella también lo había atacado. En la estación de policía, el comandante relató que Quilqué llegó, se sentó en una silla y comenzó a sangrar de manera abundante. Fue trasladado esa misma noche al hospital del pueblo. Sin embargo, las características de las lesiones levantaron sospechas. Nancy, hermana de Luz Estela, recuerda que el mismo comandante aseguró que esas heridas parecían recientes. Si realmente hubieran ocurrido a las 7 de la mañana, como decía Quilqué, a las 7 de la noche, él ya se habría desangrado. Las autoridades locales, en particular el entonces comandante de la policía de Pitalito, evitaron dar explicaciones públicas sobre el caso. Quilqué, por su parte, sostuvo que después del hecho, no permaneció en el pueblo, sino que se marchó a una vereda. Según su versión, pensó que moriría a causa de las heridas y que prefería que nadie lo encontrara. Finalmente, un campesino lo halló y lo entregó a las autoridades. Afirmó también que las heridas no se las había causado él mismo, sino que eran responsabilidad de Luz Estela. El proceso judicial quedó entonces en manos de una jueza de garantías. Ella debía determinar qué hacer con Quilqué, quien había asesinado con 4 puñaladas a su esposa. La jueza Catherine Quintero decidió imponerle medida de aseguramiento en detención preventiva, pero bajo la modalidad de detención domiciliaria, conocida en Colombia como casa por cárcel. La determinación se sustentó en 2 argumentos principales.
En primer lugar, que Quilpué no registraba antecedentes judiciales y, por lo tanto, no representaba un peligro para la sociedad. Y en segundo lugar, que con la ausencia de Luz Estela, él debía continuar a cargo del cuidado de sus hijas como padre y cabeza de hogar. Las primeras audiencias se realizaron a comienzos del año 2011, 5 meses después del crimen. Quilpué continuaba en su casa por cárcel, mientras el proceso avanzaba lentamente. El fiscal José Reinerio Muñoz estaba a cargo de presentar las pruebas que lo acusaban de homicidio agravado. La familia de Luz Estela contaba con la representación del abogado Rafael Calderón Ortiz, quien debía demostrar la culpabilidad de Quilpué. Por su parte, el asesino tenía un abogado defensor, encargado de sostener su versión. El veredicto estaba en manos de la jueza de Pitalito, Marta Lucía Muñoz. Quilpué se había entregado voluntariamente y junto a su abogado alegó 2 circunstancias atenuantes. La primera, que actuó en legítima defensa personal. Sostenía que Luz Estela lo había agredido con un casco y luego con un cuchillo, y que él solo se defendió. Si lograban comprobar esta versión, el homicidio de Luz Estela podría pasar de ser considerado homicidio agravado a homicidio simple, reduciendo la pena de 33 años a menos de 10. La segunda circunstancia alegada fue un estado de ira e intenso dolor, que la ley también reconoce como atenuante y podría darle beneficios. En Colombia, un atenuante como el estado de ira e intenso dolor puede convertirse en una reducción considerable de la pena. Y así ocurrió en el caso de Luz Estela García. La jueza Marta Lucía Muñoz lo consideró válido, basándose en las pruebas presentadas por el fiscal, quien a su vez creyó en la versión entregada por Luis Antonio Quilpué. Para la familia de Luz Estela, aquella decisión resultaba dolorosa e injusta. Decían que Quilpué ni siquiera podía sostener la mirada en la audiencia, que su vergüenza se notaba mientras intentaba defenderse con argumentos falsos. Aún así, levantaba la voz para presentarse como buen padre y acusaba a la familia de su esposa de haberse metido en su vida. Los argumentos de legítima defensa y del estado de ira e intenso dolor fueron vistos por la familia como el resultado de una investigación deficiente y de poco compromiso por parte del fiscal José Reinerio Muñoz y también de Rafael Calderón Ortiz, el abogado que debía representarlos. Según ellos, no se tuvieron en cuenta elementos fundamentales: que Quilpué había pedido permiso para faltar al trabajo el día anterior al crimen, que por primera vez llevó a sus hijas a la escuela y les advirtió que volvería temprano por ellas, ni tampoco la larga historia de celos y agresiones previas. Luis Antonio Quilpué fue acusado de homicidio agravado, un delito que en Colombia contempla una pena de entre 33 y 50 años de prisión. Sin embargo, al aceptar cargos, obtuvo una rebaja automática del 50%. A esto se sumó el reconocimiento del estado de ira e intenso dolor y el argumento de legítima defensa. En lugar de acumular agravantes, el proceso fue restando, hasta llegar finalmente a una sentencia reducida. El 14 de febrero de 2011, la jueza Marta Lucía Muñoz dictó sentencia contra Luis Antonio Quilpué. El fallo estableció la pena mínima de 5 años y 4 meses de prisión. Para la familia de Luz Estela, representada por el abogado asignado a las víctimas, esa condena no reflejó la magnitud del daño ni la brutalidad del crimen. La decisión generó en ellos una profunda indignación y la sensación de que la justicia había sido insuficiente. Tras la sentencia, Quilpué apeló y solicitó mantener la detención domiciliaria, o, al menos, el brazalete electrónico. Mientras se tramitaba su petición, permaneció en su domicilio. La apelación llevó el caso al Tribunal Superior de Neiva, que finalmente negó ambos beneficios. Como resultado, el 31 de mayo de 2011 Quilpué fue trasladado desde su casa a la cárcel municipal de Pitalito para cumplir el resto de la pena. ¿Qué piensas que sería lo justo en un caso como este? Según tu opinión, ¿qué debería hacer la sociedad para que no se repitan historias como la de Luz Estela? Si pudieras enviar un mensaje de apoyo a las hijas de Luz Estela, ¿qué les dirías? Queremos saber tu opinión. Te leemos en los comentarios.